Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Rumbo a la fase 3 de la pandemia del coronavirus en México, el subsecretario de Salud, López-Gatell, ha dicho que las autoridades pretenden contener y mitigar la expansión para administrar el riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las medidas de sana distancia y quedarse en casa que buscan evitar que haya muchos casos de contagio en los mismos días? El mejor escenario para México es que la transmisión sea lenta para evitar la saturación de los servicios de salud. Veamos el contexto. Las autoridades prevén que los próximos 30 o 40 días los casos de COVID-19 se sumen en centenas y haya brotes comunitarios en espacios como escuelas, lugares de trabajo o centros comunitarios. Según sus pronósticos, con las medidas implementadas, se lograría alargarla hasta septiembre u octubre, teniendo su pico máximo en agosto. Se prevé que el 80% de los contagios presente síntomas leves, contra un 15% que necesite hospitalización. Las autoridades se basan en el comportamiento del virus en China, donde el 14% requirió hospitalización. Sin embargo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Italia y España los contagios no siguieron el mismo patrón y aún no se registra una reducción de contagios o fallecimientos, sino que avanza de manera abrupta. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha insistido en que si se siguen las medidas recomendadas hasta ahora, la transmisión será más lenta, aunque con una tasa de hospitalización ligeramente más alta debido a la incidencia de diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo entre la población. Para Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México, de esta manera el periodo epidémico será más largo y se podrá evitar que el sistema de salud sea sobrepasado en sus capacidades de atención. Según Morales, aunque el gobierno federal ha señalado que no se escatimarán recursos, sistemas de salud mucho más sólidos y desarrollados, como son los europeos, no están siendo capaces de responder a todas las necesidades que está generando este fenómeno. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir, doctor Hernández, lo que viene para México, la inevitable llegada de esta fase 3 a nuestro país, que en efecto ya nos decía el doctor Reyes Terán un poco los 5 hospitales en la Ciudad de México que están atendiendo, los hospitales COVID, como los llamó, y la cooperación con otros hospitales no COVID, que me imagino que para la siguiente fase van a ser críticos para esta atención. Pero eso en la Ciudad de México, ¿y el resto del país? El resto del país también se debe de preparar en este mismo sentido. Es decir, nosotros generamos una estrategia de reconversión basada en la división de los hospitales que forman parte precisamente de la coordinación de institutos que se encuentran en la zona metropolitana, intentando dividir la población y poder garantizar la atención de otras patologías que requieren atención continua. Esa misma estrategia se ha intentado replicar en otros estados donde la coordinación también tiene centros. Por ejemplo, Tamaulipas, Oaxaca, en el Bajío hay otro centro de la misma coordinación. Y lo que intentamos es que esos mismos hospitales puedan coordinarse con los otros centros hospitalarios que están cercanos a ellos para intentar responder de manera conjunta al reto que es tener este número de pacientes. Y esto siempre podrá ser más o menos exitoso de acuerdo al grado de éxito que se tenga en la mitigación y prolongación del pico de esta epidemia, ¿no? De cuando tengamos más casos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema de salud podrá responder mejor mientras menos alto sea el pico y más prolongado el tiempo en el que este número de pacientes será atendido. Es decir, se pueden recabar muchas camas, se pueden rehabilitar muchas camas, se puede reconvertir todos los centros hospitalarios que tengamos, pero eso será más efectivo de acuerdo a cómo estas medidas logren ese objetivo paralelo, ¿no? Claro. Doctor Reyes Terán, hablabas un poco ya de estos hospitales en la Ciudad de México y habla la doctora Hernández de coordinación. Coordinación que estamos viendo en un momento crítico para el Estado mexicano, para el sistema de salud, con la transformación, la transición de lo que antes era el Seguro Popular al INSABI. ¿Vamos a estar listos para esta fase 3 con lo que se está argumentando, con lo que se están, las medidas que están tomando en este momento? Sí, dependerá mucho, Genaro, del compromiso de la sociedad para detener la propagación comunitaria. Es un trabajo conjunto
En la medida de que todos trabajemos en el mismo sentido, manteniendo la distancia física o su sana distancia. La distancia física es fundamental para evitar la transmisión del virus y proteger sobre todo a esta población vulnerable de la que hemos hablado repetidamente. Y en ello, a mí, al menos en una perspectiva personal, pienso que es fundamental los jóvenes, las personas entre 18 y 50 años de edad, sí. Son fundamentales desde mi punto de vista para poder cumplir el objetivo de no infectar a la población de 60 o más años o de la población con enfermedades subyacentes, que son los que debemos de cuidar, que no se infecten, que se infecte la mínima proporción de ellos para evitar que se ocupen los hospitales. Sí. En la medida que esto se consiga, y por ello el mensaje a la gente joven, muy joven, la gente millennial en particular, es, aunque en ellos con mayor frecuencia la infección viral no producirá un daño grave. De hecho, en muchos de ellos la infección puede ser sin síntomas, sin producir síntomas o con síntomas muy leves o moderados y que lo puedan superar con relativa facilidad. Ellos se convierten en un grupo muy importante para infectar a la población vulnerable. El 70% de las infecciones ocurre entre la gente de 18 y 50, 60 años de edad, de manera que esta población que se infecta con mayor frecuencia podría ser la transmisora al grupo vulnerable. Claro. Por tanto, el mensaje hacia ellos es de que tengan conciencia de que es una población extremadamente importante para evitar que la gente vulnerable se enferme y que desarrollen enfermedad grave y crítica y que busquen o que necesiten de los hospitales para poder ser atendidos. Sí. Ningún hospital, ningún país tendrá camas de cuidados intensivos suficientes si no se mitiga esa curva epidémica y que finalmente pues es un esfuerzo de toda la sociedad que debería trabajar en conjunto para tratar de mitigar al máximo la curva epidémica. Claro. Doctora de la Garza, más recomendaciones para lo que viene en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo he estado leyendo mucho de que incluso en estas fases en otros países se puede salir a hacer ejercicio, se puede salir a correr, se puede salir a dar caminatas si uno no forma parte de estos grupos vulnerables y por supuesto manteniendo la sana distancia. ¿Es así? ¿Qué otras recomendaciones hay en caso de sentirse mal? Sí, bien. Bueno, en específico, recordemos que el objetivo principal de la Jornada Nacional de Sana Distancia pues va a ser retrasar precisamente la aparición del escenario 3. Sí. Esto lo vamos a hacer frenando la propagación del virus a través de medidas de distanciamiento social, lo cual nos va a permitir, justo como lo han comentado ya, evitar un aumento exponencial en el número de casos y aplanar la curva. Y con ello vamos a poder cuidarnos todos. Esto es un trabajo en equipo y evitar además la sobrecarga del sistema de salud. Yo les recomiendo, ¿no?, que las medidas de sana distancia seamos muy serios con ellas, las tomemos de la forma que requiere, que es con toda la indicación que lo marca el gobierno federal, para mantenernos en una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición. Eso es sumamente importante. En este momento tenemos que reducir al máximo la probabilidad de exposición. Entonces, sí tenemos que hacer el saludo y convivencia a distancia, por lo menos 2 a 3 brazos, manejándolo en esta distancia. Ya se suspendieron las actividades escolares y como sabemos, pues también las concentraciones masivas. Sí. Otra recomendación importante es no difundir noticias falsas. Es muy importante que todos estén informados, que no hagamos casos a rumores y que además visitemos Ya se nos congeló la imagen de la doctora. Que visitemos ya no te escuché, doctora. ¿Que visitemos qué cosa?
que visitemos las páginas de la Secretaría de Salud para tener la información más fidedigna, Genaro. Sí. Y justamente con todas estas medidas y evitando la desinformación, vamos a apoyar también. Claro. Bueno, pues yo quisiera invitarles a que hagamos un ejercicio cada viernes, si es posible, en la medida de lo posible, con ustedes tres o con quien ustedes nos recomienden, para justamente tratar de combatir esa pandemia de la desinformación y que podamos tener un corte semanal sobre lo que está ocurriendo en México con el tema del coronavirus. Les agradezco mucho a los tres por haberse desvelado esta noche. Creo que dieron información muy precisa, más clara ni el agua. Jóvenes, quédense en casa en la medida de lo posible, si no tienen que salir a hacer trabajo, si no tienen que salir a alguna emergencia, traten de, todos paramos juntos esta pandemia. Gracias, doctores. Genaro, sí. Muchas gracias. Tengo algunos segundos para decir algo rápidamente. Adelante, por favor. Primero, bueno, el reconocimiento al personal médico y de enfermería por su enorme trabajo y compromiso que están teniendo en los hospitales para constituirse en la primera línea de defensa hospitalaria en contra de la enfermedad grave por el SARS coronavirus 2, es decir, por COVID-19, la enfermedad. Es un reconocimiento, debe ser enfatizado a estos grupos de jóvenes que están realmente respondiendo de una manera extraordinaria para atender a los pacientes graves en los hospitales. Sin duda, yo también les mando un abrazo a todos los doctores, doctoras y todo el personal médico que está enfrentando esto. Ya hoy se confirmaron 5 médicos del IMSS que tienen el coronavirus. Les mando un abrazo a ustedes muy fuerte de sana distancia y les pido por favor que se cuiden mucho y que nos ayuden a cuidarnos a los mexicanos. Gracias, doctores. Muchas gracias, Genaro. Hablamos pronto. Una pausa y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.